y estimados estudiantes, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo donde se encuentre cada uno de ustedes. El día de hoy me corresponde hablar del método estudio de caso. En las sesiones anteriores estuve exponiendo lo que son la etnografía crítica, la etnografía decolonial, la investigación-acción participativa, la investigación anclada o la investigación fundamentada y la investigación del análisis y el método de la investigación del análisis crítico del discurso. Hoy corresponde al estudio de caso. El estudio de caso es otro de los tantos métodos de la investigación cualitativa, es decir, que hace parte de eso que en su generalidad podemos denominar la investigación fenomenológica, el método de la investigación cualitativa. ¿Por qué es un estudio de caso? ¿Por qué se le llama estudio de caso? ¿Y qué es lo que se pretende con ese método del estudio de caso? No voy a hacer una historia de lo que o una genealogía del método del estudio de caso. Simplemente quiero decir que en las ciencias sociales toma forma de manera importante la investigación del estudio de caso en la antropología, en la sociología y en la psicología social. Sin embargo, son muchas las disciplinas que utilizan este método llamado estudio de caso. El estudio de caso diríamos que inicia de manera importante en la antropología a finales del siglo XIX, cuando los antropólogos se van a las comunidades, a las aldeas de comunidades comillas aisladas o comillas no civilizadas o aún todavía llamadas pueblos primitivos, con todas esas connotaciones colonizantes y colonizadoras de la investigación. Entonces van a realizar en estas áreas geográficas investigación y que posteriormente le llamaron estudios de caso, porque estudiaron específicamente una aldea. Estudiaron de manera particular un poblado indígena. Estudiaron de manera específica algunas particularidades etnográficas de esas poblaciones. Y en el caso de la sociología, su boom de forma importante de los estudios de caso fueron los realizados por la Escuela de Chicago, donde también habían antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y demás. Entonces, esos estudios que tenían que ver de manera importante con lo que fueron las poblaciones inmigrantes en Estados Unidos, a eso le llamaron estudios de caso. A los estudios de los suburbios en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago y demás, a eso le denominaron estudios de caso. Pero se denomina estudio de caso no porque sea como tal eso que se estudia, sino porque tiene una metodología y constituye como tal un método de investigación. Eso es lo que es un estudio de caso. El estudio de caso entonces tiene unas particularidades, unas características específicas que lo hacen que se denomine como tal estudio de caso. Lo primero que tiene que ver con un estudio de caso es que estamos hablando de una unidad de análisis específica. Una unidad de análisis específica. Y esa unidad de análisis específica tiene que ver con un espacio geográfico. Tiene que ver con una geoespacialidad. Tiene que ver con otro elemento importante, con una temporalidad, un tiempo determinado. Tiene que ver también con otro elemento importante y es con una temática que se especifica de ese estudio de caso. Y tiene que ver con algo clave, con una población en esa temporalidad y en esa unidad georreferenciada. Y entonces estamos hablando de una totalidad de la población. No de una, ni de dos, ni de tres, ni de cinco familias, ni de cinco personas, sino una totalidad de la población.
Esas son algunas de las características del estudio de caso. Pero cuando nosotros vamos a hacer un estudio de caso, entonces tenemos que primero tener un objetivo de ese estudio de caso. Un objetivo. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con ese estudio de caso? Otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta en los estudios de caso es que debemos de tener una justificación, el por qué ese estudio de caso y no otro, o por qué no otros, o por qué no el del lado, por qué ese. Y entonces aquí tenemos claro entonces cuál es el objetivo que tenemos en esa investigación de caso. Tenemos que tener eso muy claro. Pero el objetivo, una vez definimos nosotros qué es el campo de acción para el estudio de caso, entonces aquí vienen las cosas propiamente metodológicas. Y es que nosotros tenemos que recoger información de esa unidad que hemos denominado estudio de caso. Información. La información, como todos ustedes ya lo saben, es de dos tipos. Una información que corresponde a la información de gabinete, a la información existente ya, a la información bibliohemerográfica que puede existir sobre esa unidad. Y segundo, corresponde a algo clave del trabajo de campo, del trabajo en el estudio de caso, que es el trabajo de campo. El trabajo de campo es la clave de un estudio de caso. Es algo fundamental y determinante. Sin trabajo de campo no hay estudios de caso. El trabajo de campo. Entonces el trabajo de campo pues consiste en cómo nosotros vamos a determinar una serie de técnicas dependiendo de ese caso, de esos objetivos, de esa justificación que yo he tomado y quizás de pronto de esas preguntas de investigación que me he hecho en torno a ese caso. Entonces utilizo una serie de técnicas de investigación. Entonces utilizo una serie de técnicas de investigación que pueden ser, además de la observación participante, que es la privilegiada, la investigación-acción que puede incluirse ahí también, las diferentes tipos de observación, lo que son las historias de vida, las encuestas, las entrevistas etnográficas, las entrevistas, etcétera, los diferentes tipos de entrevistas que yo utilizo como técnicas para obtener información, para recoger información de ese caso que pretendo estudiar. Una vez yo tengo esa información, esos montones de información, diarios de campo, libretas de campo, notas de campo, una vez tengo yo toda esa información, entonces hay algo clave del estudio de caso, y es que yo tengo que entrar a hacer un análisis de ese estudio de caso. El análisis del estudio de caso. El análisis del estudio de caso, entonces, como lo he explicado en otras sesiones, en las sesiones anteriores, el análisis tiene que ver con cómo yo clasifico y organizo esa información obtenida en campo. Pero esa información obtenida en campo, una vez clasificada, ordenada, etcétera, entonces viene algo clave y determinante de lo que es la investigación cualitativa. Es cómo codifico esa información obtenida en campo. Y la codificación es el primer paso del análisis de una información cualitativa. Esa codificación implica que yo establezco códigos propios, códigos que yo realizo, y algunos otros códigos que yo utilizo de lo que ya existe en la teoría o en otros estudios similares al caso. Entonces, esa es la codificación. Cuando yo empiezo a elaborar esa codificación, tengo que explicar los códigos, tengo que argumentar los códigos y entonces doy otro paso, otra dimensión importante que tiene que ver con la categorización. Defino categorías de un estudio de caso. Y esas categorías, cuando yo las empiezo a teorizar, a explicar, a fundamentar, a argumentar, entonces me permite a mí establecer y definir los conceptos de mi investigación. Conceptos llamados emergentes. Eso quiere decir que yo estoy produciendo teoría propia.
Ya no estoy calcando, reproduciendo y metiendo a cajón lo existente, sino que estoy generando conocimiento propio de ese estudio de caso. Esas son las teorías emergentes. Y eso es lo que Corbin, Strauss y demás teóricos de la investigación fundamentada pues llaman las teorías, la generación de teoría de alcance medio. En eso consiste el estudio de caso. Pero ojo, es muy importante no confundir entonces el estudio de caso con lo que son las historias de vida, con lo que pueden ser los estudios comunitarios, el estudio de las unidades domésticas, estudios particulares, estudios específicos. No hay que confundirlo con eso. En algunos casos podemos cruzar estudios de caso con estudios comunitarios, por ejemplo. Pero el estudio comunitario puede hacerse sin hacerse un estudio de caso. El estudio de caso es un estudio a profundidad en todas las dimensiones y en todos los aspectos. Y el estudio de caso, para que llegue a tener fundamentación, argumentación, coherencia, estructura y demás, entonces el estudio de caso requiere una de las técnicas importantes que se utilizan en el análisis cualitativo, que es la triangulación de información. No siempre se utiliza la triangulación, pero en el estudio de caso es muy pertinente, porque la información que me da el cura es una, y yo no la puedo tener como válida, ni como la importante, ni como un hecho, ni como suele suceder en las investigaciones comunes y corrientes, que llego y tomo pedazos de lo que me dijo fulano, sutano, mengano, lo pongo y lo doy por un hecho. Y argumento mi teoría o respaldo comillas mi teoría y voy a unas conclusiones a partir de pedacitos y fracciones que rasco aquí, rasco allá y pego ese pegostre ahí y lo mantengo. No, esa información que me da el cura, el arzobispo, es una y no es la válida. Pero tampoco es la válida la que me da el ateo recalcitrante de la comunidad. Tampoco es tan válida la que me da el comerciante, a la que me da el desempleado, etc. Entonces, para eso es la triangulación de la información. Y esa triangulación de información me permite a mí llegar a un análisis, a una codificación y al establecimiento de categorías que pueda yo generalizar el estudio de caso. Entonces, eso es importante. Y esa triangulación me permite a mí también tener en cuenta dos cosas claves en la investigación cualitativa convencional. Es que eso es lo que me permite a mí darle validez a mi investigación y confiabilidad a mi investigación del estudio de caso. La validez y la confiabilidad en los estudios convencionales cualitativos se da a través, desde mi punto de vista, de dos dimensiones importantes. Una primera es cómo es que realizo yo la información, la obtención de la información, cómo es que la realizo, con quién la realizo, cómo es que la hago, cómo la codifico y demás. Y segundo es cómo realizo yo todo ese proceso de análisis, codificación, categorización, conceptualización de la investigación. Son dos técnicas diferentes que hacen parte de un todo que se llama el estudio de caso. Entonces eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta entonces que estamos hablando de una unidad analítica geográfica, temporal, temática y poblacional. De eso es de lo que se trata el estudio de caso. Entonces son trabajos holísticos. Y al realizarse ese trabajo holístico, cuando hablo de empezar a generar categorías, a través primeramente de lo que es el procesamiento de codificación y demás, entonces estoy utilizando un método analítico, que es el método inductivo. Estoy a partir de ese caso induciendo conocimiento, induciendo categorías y demás. Pero también puedo complementar, puedo incluir deducciones, pero lo determinante es el caso como tal, el caso de estudio como tal. Aquí es importante tener en cuenta de que no podemos confundir tampoco lo que es un estudio de caso con una monografía. Los estudios monográficos, que se originan también con la misma antropología, son estudios que tienen que ver con descripciones, y ni siquiera son descripciones como lo plantearon algunos antropólogos importantes,
como Hertz, que son descripciones densas, ¿no? Son simplemente descripciones. Las monografías en el caso de México son descripciones, generalmente descripciones que llaman monografías, que tienen que ver con los municipios. Entonces dan una información general del municipio, aspectos generales del municipio, aspectos llamados relevantes del municipio. Eso es lo que hace una monografía. Pero una monografía no analiza, una monografía no interpreta, una monografía tampoco es comprensiva, utilizando el método de Weber, del cual ya hemos hablado, el método comprensivo. Eso no lo hace una monografía, no tiene por qué hacerlo, eso no es el objetivo de una monografía. Estoy hablando de México, ojo, porque en otros países las monografías son distintas. Las monografías son en muchos casos tesis para optar por el grado de licenciatura o maestría en antropología, y tiene otras dimensiones, pero en el caso de México esas son las monografías. Son textos oficiales muy, ya diríamos desde una perspectiva de una antropología radical, son textos muy light que describen unas realidades. Esas son las monografías. Tampoco podemos confundir lo que son los estudios de caso con los estudios comunitarios. Uno puede hacer se pueden realizar estudios comunitarios sin que sean estudios de caso. Estudios generales de la comunidad, diagnósticos de la comunidad, ampliaciones de la comunidad, conocimiento de la comunidad, descripciones de la comunidad, sin que sean estudios de caso. Entonces, eso en general es lo que es un estudio de caso. Cuando se me viene a la mente cuando Foster realizó junto con un antropólogo colombiano la investigación sobre Tzintzuntzan en Michoacán. Ese fue un estudio de caso a profundidad, exhaustivo, de los estudios de caso desde mi punto de vista más ejemplares que pueden existir en la antropología. El estudio de caso incluye toda la dimensión sociodemográfica, todo lo que es la condición poblacional, todo lo que es la estructura por edades, todo lo que tiene que ver con los oficios, las ocupaciones y demás. Es un estudio muy profundo que realizaron ahí Foster y el colombiano y el antropólogo colombiano ahí en el estado de Michoacán. Pero, por ejemplo, los estudios que realizó Oscar Lewis sobre las 5 familias mexicanas, los hijos de Sánchez, un estudio también famosísimo a nivel internacional antropológico, incluso es una de las películas famosísimas con grandes actores, con Anthony Quinn, con grandes autores ahí famosísimos. Pues eso no es un estudio de caso. Ese es un estudio de 5 familias que salen de Tepoztlán hacia la Ciudad de México. Pero eso no es un estudio de caso. El caso no es todo Tepoztlán, ni el caso es tampoco toda la Ciudad de México, ni la comunidad o localidad donde ellos llegaron. Pero es un estudio también muy detallado de las familias. Entonces, uno puede hacer estudios que tienen que ver con familias, con unidades domésticas, con grupos de artesanos, con grupos obreros, con grupos artísticos, con grupos de estudiantes, etcétera. Pero esos son estudios específicos de poblaciones particulares, pero que no son estudios de caso. ¿Cómo resolver entonces el problema que todo el mundo llama estudio de caso a todo? Porque si todo es un estudio de caso, entonces yo digo, bueno, pues tan ese estudio de caso, el que yo hago en mi casa con mi familia, como el que hago en la comunidad, como el que hago en el municipio, como el que hago en la ciudad, como el que hago en el estado, pero también sería un estudio de caso todo México con relación a todo lo que es Latinoamérica. Y Latinoamérica sería un estudio de caso dentro de lo que es todo el mundo. Y así no es el estudio de caso. De tal manera que entonces tenemos que tener claro qué es un estudio de caso. Ya expliqué las características fundamentales y desde mi punto de vista lo más pertinente es cuando uno realiza estudios particulares que no tienen esas características de todo un conjunto poblacional, de todo un conjunto territorial, de todo un conjunto temático y de todo un conjunto geotemporal. Entonces lo más pertinente desde mi punto de vista es denominar eso no estudios de casos, sino casos de estudio. Mi caso de estudio puede ser una familia, mi caso de estudio pueden ser 3 familias, mi caso de estudio puede ser
2 artesanos. Mi caso de estudio puede ser 20 artesanos, pero no toda la comunidad. Yo puedo decir, voy a hacer un estudio de caso. Por ejemplo, aquí en México existe un poblado, municipio que se llama Metepec, y dentro de Metepec hay una parte, no todo el municipio, hay una parte que se dedica a la artesanía. Y entonces yo puedo decir, voy a hacer el estudio de caso del poblado de Metepec que trabaja la artesanía. Pero tendré que tomar todas esas características colectivas, holísticas, integrales que ya mencioné. Pero si no lo hago y solamente trabajo con unos 5 o 10 artesanos, resulta que son 500 artesanos, entonces yo tendré que denominar eso de otra forma para tener claridad metodológica de que no estoy utilizando el método de estudio de caso. Entonces mi propuesta es que a eso se le denomine no estudio de caso, sino un caso de estudio. El caso de estudio de una familia. El caso de estudio de 5 familias. El caso de estudio de una unidad doméstica. El caso de estudio de una agrupación artesanal. El caso de estudio de una agrupación artística. El caso de estudio de una unidad campesina. El caso de estudio de 5 unidades X, Y o Z. Entonces, a eso es lo que yo le denominaría no estudio de casos, sino casos de estudio. Y eso no me obliga a emplear la metodología del estudio de caso. Me obliga a emplear otras metodologías, muchas otras, cualquiera de las tantas que existen, de las que ya hemos hablado, metodologías cualitativas. Entonces, diferencia muy clara en que un estudio de caso es algo muy preciso, muy claro, muy concreto en esas 4 características que he mencionado, y un caso de estudio puede ser solamente lo que yo determiné. Un estudio de caso nunca se hace con eso llamado bola de nieve, que me presentó el compadre o fue el primero que me encontré y que me dio la entrevista y que aquel sí me dijo y que no. Un estudio de caso es una integralidad. En los casos de estudio es posible trabajar a través de bola de nieve, por ejemplo. No es necesario, pero es posible si llegara a darse el caso. Entonces, esas son las diferenciaciones desde mi punto de vista que debemos de tener en cuenta de lo que es un estudio de caso y de lo que es un caso de estudio. También he dicho que el estudio de caso es posible, no siempre ni obligatoriamente, es posible que tenga en los estudios de caso la validez y la confiabilidad a través de triangular información, de triangular técnicas de investigación y también información. En los casos de estudio, no necesaria y obligatoriamente es eso. Puede no serlo, porque si yo estudio una sola unidad, si yo hago el estudio nomás con un artesano, y si yo hago el estudio con una unidad de artesanos nomás, ahí no tengo que triangular nada. No hay por qué triangular. La triangulación no es una receta, es una posibilidad para que me permita a mí argumentar y demostrar que tuve en cuenta todas las posibilidades, todas las opiniones, todas las subjetividades, todas las realidades, todos los puntos de vista, etcétera, para poder hacer el análisis de ese conjunto llamado estudio de caso. Pues mis estimadas y estimados estudiantes, espero estas anotaciones que he hecho sobre el estudio de caso y su diferenciación con el caso de estudio les sirva para que puedan determinar muy bien en sus investigaciones y argumentar, porque eso lo tienen que poner en la parte metodológica, si es una cosa o es otra y por qué es una y por qué es otra, y con base a qué se utiliza una y otra y por qué se fundamenta eso y tengan un respaldo importante en sus proyectos, pero más ya en sus tesis de doctorado en las cuales están ustedes desarrollando y algunos están terminando. Que tengan muy buen día, tarde, noche. Nos veremos en la próxima sesión con otro de los temas importantes que tienen que ver con la investigación cualitativa.